Siguiendo el ejemplo del presidente Andrés Manuel López Obrador, así llega la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. A este evento cívico se le conoce como la Marcha de la Lealtad, al recorrido que realizó el presidente mexicano Francisco Madero el 9 de febrero de 1913, del Castillo de Chapultepec al Palacio Nacional, escoltado por los cadetes del Heroico Colegio Militar durante el inicio del golpe de Estado, conocido como Decena Trágica. Han pasado 112 años y hoy recordamos la Marcha de la Lealtad. Nos enorgullece el valor, la entrega y la lealtad al pueblo por parte de los jóvenes cadetes del Heroico Colegio Militar, quienes escoltaron al presidente Francisco Madero del Castillo de Chapultepec a Palacio Nacional. Hoy la presidenta Claudia, al igual como lo hizo el expresidente Andrés Manuel López, conmemoraron este evento cívico, reconociendo el valor y lealtad de los cadetes del Heroico Colegio Militar. Caballeros, muy buenos días. Se encuentra con nosotros la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas, quien se dirige a saludar a nuestro lábaro patrio, que es custodiada por las escoltas de bandera del Heroico Colegio Militar, de la Heroica Escuela Naval Militar y del Colegio del Aire.
Favor de tomar asiento. ¡Down! Posición, tirador de pie. ¡Down! ¡Quitar, seguro! ¡Cargar! ¡Down! ¡Apuntar! ¡Down! ¡Fuego! Preside esta ceremonia conmemorativa al 112 aniversario de la Marcha de la Lealtad, la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Favor de ponerse de pie. La Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas pasará lista de honor a los héroes de las gestas heroicas de 1847 y 1914. Del heroico Colegio Militar, Teniente Juan de la Barrera, Cadete Juan Escutia, Cadete Agustín Melgar, Cadete Vicente Suárez, Cadete Fernando Montes de Oca, Cadete Francisco Márquez, de la Heroica Escuela Naval Militar, Teniente José Azueta, Cadete Virgilio Uribe, Se les invita a tomar asiento. Escuchemos las palabras que dirige el general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional y Alto Mando del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional. Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de los Estados Unidos Mexicanos y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas. Diputado Sergio Gutiérrez Luna, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. Senador Gerardo Fernández Noroña, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores. Almirante Raimundo Pedro Morales Ángeles, Secretario de Marina. Licenciada Clara Brugada Molina, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México. Compañeras y compañeros del Gabinete Legal y Ampliado del Gobierno de la República, agregados de defensa, militares, aéreos, navales y policiales acreditados en nuestro país, funcionarios y compañeros de armas de las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, invitados especiales, maestros y alumnos de los diversos planteles educativos que nos acompañan, representantes de los medios de comunicación, jóvenes cadetes, a todas y todos, muy buenos días. Un domingo como hoy, pero de hace 112 años,
en este mismo lugar se inmortalizó la Marcha de la Lealtad, significativo episodio de nuestra historia que fue enmarcado por la valentía y determinación de los alumnos del Colegio Militar ante la sublevación que intentaba derrocar al presidente Francisco I. Madero, poniendo en riesgo el orden constitucional. Derivado de esta revuelta, el apóstol de la democracia recurrió a los jóvenes cadetes para que lo escoltaran en columna de honor desde este Alcázar hasta Palacio Nacional, para demostrar al pueblo de México que la confabulación había sido suprimida. Este acto de lealtad de los jóvenes cadetes ya tenía antecedentes en nuestra historia. Durante los disturbios del Plan de Montaño en 1827, en el Motín de la Acordada en 1828 y en la rebelión encabezada por José Urrea en 1840. En este último evento, poco conocido, también los cadetes hicieron uso de las armas para combatir a los sublevados y proteger a la figura presidencial. Después de este episodio en el que perdiera la vida Juan Rico a la edad de 15 años, primer cadete caído en un acto de lealtad, el valor y la entrega demostrados por los jóvenes alumnos fueron reconocidos por el entonces teniente coronel Mariano Monterde, subdirector del plantel, en un informe escrito el 30 de julio de 1840, en el que puntualizó lo siguiente. Inicio cita. En todas partes se vieron rasgos de heroicidad y valor, y estos hechos pronostican lo que vendrá a ser con el tiempo el ejército mexicano. Todos los que han concurrido a los puestos avanzados en estos días de lucha han visto batirse a los alumnos de manera que han acreditado su pericia no solo para lucir en un día de parada, sino para sostener, cuando se ofrezca con su sangre, los caros derechos de la patria. Fin de la cita. Estos actos de honor y de lealtad fueron evocados más adelante por el presidente Madero, quien el 4 de diciembre de 1911, en un mensaje también les expresó a los cadetes lo siguiente, inicio cita. Es un orgullo nacional este plantel, en donde los alumnos adquieren conocimientos tan profundos, una educación tan sólida y llegan a amoldar su carácter para servir en el Ejército Nacional y para estar siempre dispuestos a derramar la sangre por la patria a la primera voz de mando. Fin de la cita. Los pensamientos de Mariano Monterde y del presidente Madero fueron visionarios. Hoy en día, el Colegio Militar, con esas hazañas heredadas, principalmente la de la batalla de Chapultepec de 1847, acontecida en este recinto, conforman los cimientos de la lealtad que sostienen a las Fuerzas Armadas modernas de México, que intentaré resumir en dos frases. Lealtad siempre a la figura presidencial y a las instituciones de la República, pero sobre todo, lealtad siempre a la nación mexicana misma, libre, íntegra, soberana e independiente. Amable auditorio, la historia nos ha enseñado que la lealtad hacia la nación no solo atañe a los militares, se encuentra arraigada en cada mexicana y mexicano que aspira a heredar un país a las generaciones futuras. Por ello, hoy día la lealtad obliga a quienes la practican a ser íntegros, honestos, honorables y valientes, muy valientes,
a cultivar un sentimiento de confianza mutua, de respeto, de unidad y de nacionalismo que promueva la cohesión social para alcanzar los objetivos nacionales. Este es el anhelo que une a las instituciones, a la sociedad, a cada mexicana y mexicano y que impulsa a las Fuerzas Armadas a cumplir con determinación y firmeza nuestra misión más importante: defender la integridad, independencia y soberanía de la nación, porque estamos conscientes que, como lo ha señalado nuestra Comandanta Suprema, y es una visión compartida por la sociedad misma, nuestra soberanía no es negociable. A esta misión toral se suman otras relevantes en beneficio del pueblo de México, como son el apoyo a la estructura de seguridad pública, la construcción de obras estratégicas y la aplicación del Plan DN3E. Tareas que realizamos con humanismo, guiados por la razón y el derecho y pensando siempre en el bienestar del pueblo, ese mismo pueblo que nos brinda su confianza y respaldo, principales fortalezas del Instituto Armado que nos permiten, aún con recursos modestos, tener el temple y la certeza para encarar cualquier amenaza que atente contra el país. Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, en esta primera ceremonia de la Marcha de la Lealtad que preside usted, le expreso en nombre de todas y todos los integrantes de las Fuerzas Armadas que es un orgullo que sea nuestra Comandanta Suprema, no solo por ser la primera mujer en ocupar este cargo, sino por su valentía, sensatez y amplio nacionalismo. Comprendemos la trascendencia del momento que vive nuestro país. Por ello, las instituciones armadas ponemos a disposición de las y los mexicanos nuestra gran lealtad para contribuir en la seguridad y en el desarrollo nacional. Así ha sido y así será siempre. Hoy, a 112 años de la Marcha de la Lealtad, civiles y militares, debemos continuar reavivando el espíritu virtuoso de nuestros héroes. Debemos inspirarnos en ellos para seguir fortaleciendo día con día nuestra justicia, democracia y libertad. Marchemos con lealtad juntos hacia las mejores causas de México. Muchas gracias. A continuación, la cadete de primera Policía Militar, Laura Citlali Miranda García, y el cadete de primera de Infantería, Jorge Desiderio Mote Interiano, pertenecientes al heroico Colegio Militar, declamarán la poesía titulada Entre Leales. Sean tan amables de tomar asiento. ¿Recuerdas aquel 9 de febrero, cuando el sabor del alba se empapaba con la amarga traición en contra del apóstol de la democracia? El presidente nos convocó y, acompañado por el teniente coronel Víctor Hernández Covarrubias, se desmontó de su noble equino y a viva voz la siguiente orden comunicó: ustedes, herederos de las más puras y nobles tradiciones de lealtad a las instituciones legalmente constituidas, van a escoltarme en columna de honor hasta Palacio Nacional. Un silencio inundaba las miradas. ¿Cuán grande sería la prueba que ante nosotros se mostraba? Y aún siendo solo unos niños, al igual que otros 6, entre susurros acordamos que a nuestra patria lealtad debíamos demostrar. Con las armas en la mano,
y en el corazón las palabras de aquel noble mexicano. No dudamos hacer frente a la élite cobarde del tirano. Una voluntad poderosa y un glorioso legado, prestos para defender en su paso a Madero, listos para morir o a triunfar con el acero. Y al ver reflejado en los ojos de sus cadetes un palpitante legado de lealtad, aquel hombre montó su caballo. Las multitudes de la ciudad se unían a su lado y abriéndole paso los más leales soldados. Ante el olor nefasto del cobarde ataque, los cadetes fueron de la patria el amparo, custodios de aquel glorioso símbolo patrio que el presidente Madero con el corazón sostenía en la mano. Vuele altivo nuestro ánimo de luchar, Que con sangre se escriba la derrota del mal, y aquel que en su seno ya esperanza no tiene, hunda en el polvo su cobarde frente. y al haber desatado del seno de la patria el oprobio de tan nefasta indumentaria, Resonó por las calles el eco de la libertad, que no daría espacio a ningún traidor en Palacio Nacional. ¿Cómo podría el mexicano olvidarse de aquella hazaña inmortal que a la Ciudad de México volvía a coronar con la serena ornamenta de la marcha de la lealtad, defensores eternos de la legalidad, guardianes de la soberanía nacional, herederos de una gloria inmortal, hijos del heroico colegio militar? Sean tan amables de ponerse de pie. Atendamos con respeto el himno del heroico Colegio Militar. Esta ceremonia conmemorativa al 112 aniversario de la Marcha de la Lealtad y por primera vez en la historia del heroico Colegio Militar, una compañía de cadetes integrada por mujeres realizará una salva de fusilería. Compañía salva, medio flanco derecho. Ya. Envainar. Ya. Posición, tirador de pie. Ya. Quitar, seguro. Cargar. Ya. Apuntar. Ya. Fuego. Retirar. Ya. Poner, seguro. Descansar. Ya.
Finaliza esta ceremonia con los honores a la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas. Al personal civil se le pide amablemente colocarse en posición de firmes y a todas y todos se les invita a entonar nuestro himno nacional. La presidenta de México se dirige a las escoltas de bandera para despedirse de nuestro lábaro patrio. Felicidades. Se agradece la asistencia en esta ceremonia de la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas, así como de los funcionarios que la acompañaron. Que tengan todas y todos un excelente día.